Protegidos por la oscuridad, en sus refugios de los bosques, los últimos urogallos han entonado sus cantos hasta bien entrado junio. El celo ha concluido y en estos primeros días de julio, en lo más espeso del bosque, comienzan a nacer los polluelos que tienen que darle una esperanza de supervivencia a la especie. Más amenazada que nunca por una extinción que avanza progresivamente, su desaparición se da casi por hecha en picos de Europa, redes y en la zona central de la cordillera. Pero el gallo montés resiste en el suroccidente, donde prosigue el declive, aunque más atenuado. 2 centenares de ejemplares se calcula podrían cobijar los robledales de Degaña, Cangas del Narcea, Ibias y el norte de León. En ellos habita ahora la única esperanza de que el urogallo no pase a ser solo un recuerdo de la fauna que un día pobló los bosques de montaña asturianos. A plena luz del día, cuando el cortejo ya ha concluido, investigadores de la universidad se adentran en uno de los cantaderos de Degaña. Bueno, esto que estáis viendo y grabando aquí podría ser una zona gallera típica de la vertiente norte de la cordillera cantábrica. ¿Por qué? Pues porque tiene, en principio, todo lo que creemos necesario para los pájaros, ¿no? Pues, cobertura arbórea, es algo así como refugio, mucho arándano, helechos, en fin, alimento, que es lo que necesitan. No solo tiene una estructura típica, sino nos consta además que aquí hay todavía presencia de urogallos. No tratan de verlos, tan solo detectar su rastro, excrementos y plumas que les confirmarán su presencia y les aportarán información valiosa. María, hay un punto aquí. Lo que hacemos es extraer el DNA de las células epiteliales que se arrastran de la pared intestinal al salir estos excrementos, ¿no? Idealmente sacamos quién es este individuo. También sacamos si es macho o si es hembra. Si acumula uno varias temporadas de campo, que es la idea, si este individuo aparece solo en este cantadero, si se mueven, si hay movimientos a corto plazo. Un escalón temporal más, también queremos saber si hay flujo genético entre las distintas zonas de este área de estudio. Este cantadero lo visitamos cada primavera y cada septiembre desde hace 4 años, entonces sí que tenemos bastantes registros, bastantes puntos y podríamos tener como unos 100 puntos en diferentes temporadas. Al día lo que solemos encontrar en un cantadero como este, que está bastante bien, pues unos 15-20 puntos. Este proyecto de investigación les ha llevado a recoger más de 3.000 muestras en 4 años. Muestras que, leídas a la luz de la genética, ya en el laboratorio de Mieres, les permite empezar a sacar conclusiones. Su primera estimación cifra en unos 200 los ejemplares que se mueven por el suroccidente. Otro resultado interesante que hemos encontrado es que aproximadamente el 10% de los individuos que hemos encontrado están reproduciéndose. Es un número que está más o menos en el promedio, un poquito por debajo del número medio que se observa en especies silvestres. Tampoco quisiera extrapolar lo que ocurre aquí al resto de la distribución del urogallo, pero al menos en esta zona yo creo que no está tan mal como a priori habíamos pensado nosotros. 200 individuos son muy pocos en cualquier población de vertebrados. Pero si hay cierta estabilidad en el número de individuos, la alarma es menor siempre. Si quieres pensar a lo mejor en los osos, no hay muchos osos, pero no nos consta sino todo lo contrario, que estén en declive, ¿no? El problema grave en conservación son los declives cuando uno no sabe las razones. Los bosques que cubren Muniellos, el Parque de Fuentes del Narcea y el Alto Sil, este en León, son prácticamente los únicos de la cordillera que están logrando retener al gallo montés cantábrico, la más amenazada de todas las poblaciones europeas de urogallo. Son unas 20.000 hectáreas continuas dominadas por el roble.
la mayor mancha forestal de la región. Y quizás ahí está la primera explicación de su permanencia. El urogallo es un ave forestal, básicamente. Del dentro del monte no sale en todo el año. Él vive ahí, se alimenta y su ciclo reproductor y todo transcurre dentro del bosque. Bueno, entonces aquí tiene todas las facilidades, porque es donde se mantiene, digamos, en el occidente asturiano, una masa continua de robledal, que es lo que domina. Pero el bosque espeso deja de serlo cuando la cordillera avanza hacia el oriente, y ahí el rastro del urogallo comienza a perderse. En este mapa de Asturias muestra la distribución del área del urogallo en los años 80, aparecerían todos los cuadrados, representan el área que tenían en esa época, y vemos cómo aparecen urogallos hasta en el área del Puerto del Palo, incluso había urogallos en Piloña, en la actualidad han desaparecido. Vemos cómo posteriormente, en el año 2000, solo aparecen urogallos en las áreas que están indicadas aquí en rojo o en color granate. Se perdía gran parte del área de distribución, más del 50%. Pero, desafortunadamente, entre el 2000 y el 2005, en tan solo 5 años se pierde el 30% del área de distribución del urogallo, y aparecía entonces, en 2005-2006, en las áreas que están indicadas aquí en color granate. Son muchos los factores que intervienen en este estado tan comprometido de la especie respecto a su continuidad. Podríamos hablar del aumento de depredadores, el aumento de competidores, del cambio climático, incluso de una deficiencia en su hábitat que cada vez está más urbanizado, en fin. La cobertura de hábitat forestal en el hábitat del urogallo, que sería entre los 700 metros y los 1500 o 1600 metros, solo constituye el 25% del territorio. Luego estamos hablando de un hábitat reducido, de un hábitat fragmentado y aislado, que es el escenario adecuado para que se produzca un proceso de extinción de una especie que necesita del bosque. Las cicatrices de vida moderna que surcan la cordillera son también vías por las que hace aguas la supervivencia de la especie. En los montes de Lena y Quirós ya no encuentra el refugio y el alimento de los bosques, sometidos durante años a la acción humana. El censo que se realizó en el 2012 no fue positivo en aquellos lugares que se muestrearon, tanto por presencia de individuos como presencia de indicios, huellas, excrementos, plumas. Entonces, bueno, aunque este año no hemos continuado con el censo, sí que se hace una inspección ocular en los servicios ordinarios de vigilancia, y bueno, pues la presencia de indicios pues, con los mismos resultados que el año pasado. Ahuyentado hasta su práctica desaparición, el faisán montés ha dejado un vacío en la cordillera central que está tratando de revertirse con proyectos de recuperación del hábitat en zonas que comienzan a dejar atrás la actividad ganadera. Una de las actuaciones que realizamos mediante roza es la roza de los piornos para liberar toda la regeneración natural, en este caso de acebos, ¿no? Pero podrían ser otras especies arbóreas arbustivas, abedules, servales, de cazadores, perales silvestres. Y otra de las actuaciones también que favorecedoras de la roza del matorral es mejorar las arandaneras. El matorral de brezo y piorno compite mucho con los arándanos, entonces lo que hacemos es eliminar esta competencia matorral para liberar el arándano y que se pueda crecer en óptimas condiciones. Ocultas por la niebla, crecen ya en estas laderas del parque Las Ubiñas La Mesa 15.000 ejemplares de roble, abedul, serval y mostajo recién plantados en el marco del programa, que con los años deberían volver a cobijar en su fronda al urogallo. Pero el salto de la recuperación del hábitat a la de la especie es un proceso que suscita tanto escepticismo como esperanza. Y estas actuaciones consisten fundamentalmente en ejecución de obras forestales que se han realizado con muy poco conocimiento, o absoluto desconocimiento en algunos casos, de las necesidades de hábitat que tiene el urogallo. Y no solo no han tenido éxito en ningún caso, sino que en otros muchos probablemente han sido perjudiciales. Lo que pasa es que el no intervenir
implica pues un poco lo que hemos llevado ahora mismo. O sea, hace muchos años que no se intervenía en los montes por la dinámica del medio rural que ha habido en este país. Se empezaron a abandonar muchos montes, se han abandonado los puertos pirenaicos, se han abandonado las brañas, simplemente porque la gente ya no subía arriba y eso no le ha mejorado nada al urogallo. En julio de 2008, Mansín convirtió Tarna y otros pueblos de Caso en su cantadero particular. Fue el más famoso de los gallos locos que se pasean de cuando en cuando por los pueblos asturianos, un comportamiento que, lejos de evidenciar un auge en la población, apunta a su declive. En prácticamente todas las poblaciones que se han extinguido en otros lugares de Europa ha ocurrido eso. Siempre aparecen lo que se suelen denominar los gallos locos, ¿no? Que son individuos que aparecen desorientados en lugares que no son habituales, ¿no? La presencia de Mansín en redes parecía apuntar a una extinción virtual de la población, compatible con la presencia de individuos, pero con escasa posibilidad de dejar descendientes. Es la realidad que se teme se esté dando en la zona oriental de la cordillera y más concretamente en los parques de Redes y Picos. Prácticamente la mitad oriental de la cordillera, el urogallo se puede dar prácticamente por desaparecido. Quedan todavía ejemplares, pues estamos hablando de una superficie muy grande de territorio, unas 2.000 kilómetros cuadrados, y una población muy pequeñita, que no se puede estimar en número, pero muy, muy reducida, ¿no? Que aquí estaba el coto de caza de Brañagallones, el de Redes, y entonces se venía a cazar el urogallo, y en todos los cotos privados de alrededor se cazaba el urogallo, porque hay fotos históricas de cantaderos en estas zonas donde el cazador aparece con 5 machos abatidos en un amanecer, y claro, en una especie longeva, abatir 5 machos puede significar un palo muy importante para la zona. Una de las diferencias que sí que coincide en la parte oriental y occidental es la presencia de ciervo, mientras en la parte occidental de la cordillera el ciervo no está presente, es muy escaso, en zonas muy puntuales, Somiedo, alguna pequeña zona, mientras en el oriente el ciervo es una de las especies, una especie prácticamente, bueno, no se considera una plaga, pero se ha sufrido un crecimiento poblacional muy importante, ¿no? que ha coincidido con el declive del urogallo, ¿no? A Mansín le han seguido últimamente otras 3 hembras que dejaron el bosque y no pudieron ser reintroducidas. Una pérdida incalculable en una situación como la actual, que curiosamente puede servir para devolver esperanza al urogallo cantábrico. Las 3 hembras viven ahora en este centro de cría en cautividad. Junto a ellas, otros 11 ejemplares nacidos aquí en los 4 años que lleva en funcionamiento. Estos jaulones, a los que entra por primera vez una cámara de televisión, cobijan 3 parejas reproductoras cuyas hembras incuban ahora una 20 de huevos. Si sale todo bien, los pollos que nacen estos días inaugurarán con su suelta el programa de reintroducción. Dificultades todas, estamos con un programa de cría en cautividad, aunque sí que es cierto que es un programa de cría que ya se ha hecho en otros lugares de Europa, es la primera vez que se hace con la subespecie cantábrica. Las amenazas son las que tienen también los ejemplares en el medio natural, es decir, hay amenazas de predación, hay amenazas de falta de alimentación. Los ejemplares se van a encontrar con las amenazas que ya tienen el resto de los ejemplares de la especie. Nosotros vamos a utilizar un protocolo que utilizan en Polonia, que es llevar a los pollos al monte con una hembra. No vamos a llevar a sus madres, vamos a llevar una nodriza, y van a estar en el jaulón y luego se les va abriendo, dejando la hembra dentro, y los urogallos pasan unos cuantos días pues volando por la zona, vuelven a dormir encima de la jaula de suelta, y es el protocolo que vamos a usar, y ese método en Polonia está funcionando bastante bien. Ponemos unos 160 gramos de pienso y luego ya les hacemos la alimentación a base de manzana y de zanahoria y de hierba, que hierba es lo que más les gusta y lo que mejor comen.
En el centro de cría en cautividad residen parte de las esperanzas de evitar la desaparición, al menos genética, del urogallo cantábrico. El Principado lo ha puesto a disposición del programa Life Plus, un proyecto de 5 millones de euros conjunto con las comunidades vecinas y organizaciones conservacionistas y financiado al 50% por la Unión Europea. Iniciado en 2011, concluye el próximo año con solo una parte del camino recorrido. Dentro del proyecto LIFE se ha hecho un manual de gestión del hábitat del urogallo cantábrico. Se ha cogido toda la información que había en Europa, de ese manejo que me estabas comentando, esas experiencias que se han hecho en Europa, se ha cogido esa información, se ha intentado aplicar aquí, ver si se puede extrapolar a la cordillera, se puede extrapolar perfectamente. Ha unido un poco esos criterios, esas pautas entre todos los técnicos de las administraciones, ONGs, universidades, cada uno ha aportado un poco su granito de arena en ese documento, pero sobre todo para seguir. Uno de los objetivos de LIFE era detener el declive, no lo ha conseguido, evidentemente, pero otro de los objetivos era establecer esas pautas de trabajo común y coordinado entre todos para el post-LIFE, que se llama. O sea, después del LIFE hay algo más, hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Todo aquello que estamos haciendo en relación con el urogallo pasa por un comité de expertos que se genera en el seno de este LIFE, y esto es lo más importante porque los resultados no van a ser a corto plazo, las expectativas no son inmediatas. Antes que el urogallo, el oso pardo se asomó también al abismo de la desaparición. La prohibición de su caza, la lucha contra el furtivismo y la concienciación han dado un giro a su historia. La del urogallo tiene un pronóstico más complicado. Es más vulnerable y tiene más competidores y depredadores. Darle la vuelta a un final no deseado, pero que parece cada vez más cercano, requiere también de concienciación, de un nivel elevado de compromiso que toda la sociedad tendría que asumir. La conservación del urogallo cantábrico es un magnífico ejemplo de modelo de conservación. Si consiguiéramos conservar el urogallo cantábrico, conservaríamos toda la cordillera cantábrica, debido a que su área de distribución pues, se distribuye por toda la cordillera. Pero naturalmente conservar la cordillera cantábrica significa asumir una serie de compromisos que no estamos dispuestos a asumir. Sería pues, la reducción de actuaciones humanas en un territorio muy extenso.